Paz y bien, hermanos. Jesús, con el látigo, purificando la casa de su Padre Dios. Homilía para el domingo tercero de Cuaresma, escuchando en esta ocasión el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, en los versículos 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un látigo de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Hermanos, quiero comenzar recordando algo que ya dije la última vez: cómo se organizan las lecturas de Cuaresma. En la primera lectura vamos recorriendo los diversos pasos de la historia de Dios con los hombres, desde el principio de la creación. El primer domingo, orígenes del mundo, orígenes de la humanidad. Segundo domingo, Abraham. Y tercer domingo, en el que estamos, Moisés. Esto explica por qué hemos escuchado hoy la lectura de los mandamientos de Dios del capítulo 20 del Éxodo. En esta homilía quiero centrarme en la escena ahora mismo proclamada: la expulsión de los vendedores del templo, látigo en mano. Los evangelios sinópticos, es decir, San Mateo, San Marcos, San Lucas, ponen esta escena al final de la vida de Jesús, en la Semana Santa, y el episodio del templo, las palabras que Jesús ha dicho van a ser ocasión de acusación en el juicio con las autoridades judías. San Juan lo pone al principio, dándonos a entender que Cristo Jesús ha venido para santificar el nuevo pueblo de Dios, y eso va a ser su misión. ¿Qué es lo que en realidad pasó? Porque ciertamente este episodio responde a una actuación concreta de Jesús, para nosotros extraña. Fue un acto de violencia. ¿Autoriza Jesús el uso de las armas para corregir los abusos que se pueden dar en la sociedad humana? Es una vieja pregunta que desde hace siglos se han hecho los moralistas. ¿Se puede matar al dictador, al tirano, para que el pueblo quede en paz? Si queremos averiguar
lo que pensaba Jesús sobre el uso de la violencia para establecer la santidad de Dios, tendremos que recordar aquel episodio del Huerto de los Olivos. Vino un pequeño batallón con palos y armas, por lo que pudiera ocurrir. Pero sucedió que también en el grupo de los apóstoles había un arma, una espada. Pedro al momento entró en acción en defensa propia, con el percance de que cortó una parte de la oreja a Malco, siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús atajó al instante: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñan espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Rotundamente hemos de decir que Jesús nunca admitió la agresión y la violencia para conseguir un bien. Entonces, aquí no obra en contra de sus principios. Jesús, en un momento de exaltación, como de furia divina, incontenible, arremete contra aquel mercado que lo considera una profanación de la casa de Dios, de la casa de mi Padre. Las autoridades del templo no le reprochan que Jesús hubiera herido a alguien, sino que se arrogase unos poderes que de ninguna manera ellos admiten. Ese mercado en el templo, más bien en la plaza del templo, por donde transitaban judíos y gentiles, se había hecho siempre, y la policía del templo no tenía obstáculos para que se siguiera haciendo. Allí se cambiaba moneda, porque el tributo al templo se tenía que pagar con moneda judía. Allí se vendían animales para ser sacrificados. No era una feria popular de ganado, sino que era una venta de reses, de terneros, corderos, para el sacrificio. Todo esto estaba de acuerdo con las tradiciones judías, pero Jesús, apropiándose de una autoridad que Dios mismo le otorga, desata su ira contra aquel mercado, porque la casa de mi Padre es casa de oración para todos los pueblos. Así lo había dicho el profeta. Ciertamente hay un choque frontal de religión, la religión de los judíos y la religión de Jesús. Jesús está anunciando con este gesto profético cómo quiere Él la comunidad de Dios. Vosotros seréis santos porque yo soy santo. Reiteradamente se dice esto en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro del Levítico. Jesús ve que esto es una profanación de la santidad divina. Hermanos, el templo de Dios es la comunidad que Jesús quiere crear con el sacrificio de su vida. Esto es lo que a Jesús le importa, una comunidad santa. Como decimos al celebrar la Eucaristía, en una de las oraciones, después de la consagración, nos haces dignos de estar en tu presencia. Somos dignos de estar en la presencia de Dios. Somos pecadores, pero Jesús nos hace santos con su presencia y con la unión a su persona. Por este motivo, si nos reconocemos como cristianos, debemos desechar con energía todo lo que sea pecado y de ninguna manera aceptar que no importa, que todos tenemos que comprendernos. No es así. Al apóstol Pablo le ha llegado la noticia de un escándalo gravísimo que ha ocurrido en Corinto. Les dice: se oye hablar de inmoralidad entre vosotros, y de una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. Se entiende que esa mujer de su padre no es su madre, sino su madrastra.
San Pablo desde lejos lo expulsa de la comunidad. Para San Pablo la comunidad es el templo santo de Dios. No todo vale. Dios quiere purificar a su santa iglesia y quiere comenzar por el corazón de cada uno de nosotros. La verdadera religión no es una religión de prácticas externas. Hermanos, estamos en Cuaresma, ayunos, abstinencias. No es de prácticas externas, sino de absoluta sinceridad interior. La verdadera pureza no está en los alimentos y en las observancias, sino en el corazón. Ese es nuestro trabajo cuaresmal, hermanos, que lo hacemos guiados por el Señor, porque el Señor Jesús es el centro espiritual de la Cuaresma. Para concluir estas cosas, hermanos, me van a permitir algo que afectivamente lo llevo en el corazón. Viernes 1 de marzo. Es un viernes donde en Madrid acuden muchísimos devotos a venerar al Santo Cristo de Medinaceli, que, déjenme decirlo, pues lo cuidan desde hace varios siglos mis hermanos capuchinos. Al celebrar la Santa Eucaristía, Jesús de Medinaceli, el arzobispo de Madrid, les ha dicho estas palabras: cuando vemos esas filas interminables de hombres y mujeres, se ha calculado, yo no puedo afirmar nada, que han sido 500.000 de personas, que se acercan a venerar y a tocar esa imagen, no puedo menos de recordar aquellas escenas evangélicas donde multitudes querían ver y tocar al Señor. Sí, el ser humano necesita amor. El que ama de verdad es Jesucristo. Él ama sin condiciones. Todos podemos acercarnos a tocar esa imagen y besar ese pie, porque sabemos que se lo hacemos a Él, de verdad. Besar ese pie, besarle, porque sabemos que Él nos comprende y no nos pone ninguna condición para acercarnos a Él. Qué bonito, que vayamos a Jesús a besarle sus pies y a decirle: Señor, este soy yo y esto te pido que me des. Hermanos, concluyo con una súplica, diciéndole a Jesús, juntamente con vosotros: Señor Jesús, limpia mi corazón, nuestro corazón, nuestros corazones, para ser dignos de tenerte con nosotros todos los días de nuestra vida. Y al tenerte con nosotros, darnos completamente a los demás. Amén.